Damos inicio a Tiempo de Psicología. Aprendemos y crecemos juntos. Ciclo radial Tiempo de Psicología. Hacemos radio desde la cuna del pensamiento. Hola, mi nombre es Marcelo Alejandro Pedrosa. Es un honor compartir con ustedes Tiempo de Psicología desde la radio de la Facultad de Filosofía de la Universidad Nacional del Este, Ciudad del Este, República del Paraguay, para oyentes de diferentes partes del mundo. Es el episodio 81 de Tiempo de Psicología. Nos acompaña Claudia Marecos, licenciada en Psicología Clínica, especialista en didáctica universitaria, miembro de la Sociedad Paraguaya de Psicología, miembro de la Red Iberoamericana de Salud Mental Perinatal, representante de Paraguay ante la Red Latinoamericana de Salud Mental Perinatal, coordinadora regional de PSI, Posparto Apoyo Internacional, y el tema del episodio 81 es Salud Mental Perinatal. Bienvenida a Tiempo de Psicología, Claudia. Hola Marcelo, un gusto poder compartir contigo y con toda la audiencia del programa Tiempo de Psicología. Gracias por la invitación y bueno, esperando con gusto que este espacio sea realmente un espacio de aprendizajes, de actualizaciones y sobre todo de conciencia también, poder generar un poco de conciencia en las comunidades sobre lo que es la salud mental perinatal. Agradecido por tu tiempo y tu generoso aporte hacia nosotros, Claudia. Quería comenzar preguntándote si podés enseñarnos qué significa el término perinatal. Perfecto, sí, es un término un poco técnico y que más solemos asociar al área de la ginecología, quizás, ¿verdad? A profesionales relacionados a la salud sexual femenina, quizás al nacimiento, pero cuando hablamos de salud mental perinatal, hacemos énfasis a, como lo dice su nombre, es todo lo relacionado a lo que rodea al nacimiento de un bebé. Desde la psicología perinatal, que es la especialidad de la psicología, que justamente aprende todos estos procesos psicológicos y emocionales que rodean al nacimiento, podemos entonces decir que la salud mental perinatal es aquella que está acompañando los procesos desde antes del nacimiento de un bebé. Entiéndase, por ejemplo, cuando una mujer o una pareja está pensando en la posibilidad de buscar un embarazo. Otras situaciones sería acompañar procesos de fertilización o de infertilidad, acompañar procesos de reproducción humana asistida cuando se utilizan, por ejemplo, donaciones de gametos, FIV, que es la fecundación in vitro, etcétera, y luego también todo lo relacionado al embarazo, al parto, al posparto y los primeros años de ese bebé que nació. Estoy anotando esta enseñanza tuya e identificando, bueno, definitivamente hay una diversidad de momentos en donde se acompaña, en este caso, a la mamá, a la futura mamá, de acuerdo a los tiempos, ¿sí? Esto que nos expresás, desde el momento en donde ya la pareja piensa en la posibilidad de tener un bebé, de procrear. Qué fabuloso, o sea que hay un antes muy grande, Claudia. ¿Es así? Sí, totalmente. Es que si nos ponemos a pensar, de repente no dimensionamos o no nos detenemos justamente a analizar desde cuándo empieza a desarrollarse o a empezar a gestar en la mente de una mujer o de una pareja
la idea de ser padres o de ser madres. Entonces, eso ya influye en la salud mental perinatal. Y también es interesante poder acotar que si bien se habla mucho de salud mental materna, cuando hablamos de salud mental perinatal, en realidad estamos incluyendo a la mamá, al papá, si es que está presente, y también al bebé. Porque desde el momento en que pensamos en la salud mental de esa mamá que va a engendrar a ese bebé, que lo va a gestar, que lo va a cuidar, a criar, a alimentar, también estamos pensando ya en la salud mental de ese bebé. Entonces, así como vos lo estás planteando, efectivamente, esta especialidad de la psicología perinatal abarca realmente muchos estadios evolutivos relacionados principalmente a lo que es la salud sexual reproductiva, específicamente con relación a un bebé, a un embarazo, a un nacimiento. Entonces podemos también incluir todas estas áreas que te estuve comentando. Y algo que sí también es importante y que no te mencioné al inicio es que desde la psicología perinatal, abordando lo que es salud mental perinatal, también acompañamos procesos de duelo perinatales, gestacionales, que son aquellos que se producen ante la pérdida de ese embarazo, el fallecimiento de los bebés, incluyendo ese primer año, luego de que haya nacido un bebé vivo y que por motivos a veces hasta desconocidos, fallece en ese periodo de ese primer año de vida. Sí, la magnitud amplia, profunda de la existencia. Entonces, esto último que acabas de decirnos, de que puede fallecer y que realmente nosotros, en nuestra propia naturaleza, la misma está impregnada, nacemos y morimos, solo que, claro, en este caso se da que su vida ha sido corta, citando lo que acabas de expresar de que puede suceder al añito, dentro del añito. Entonces allí el acompañamiento y la salud mental perinatal se pone a disposición a través de sus profesionales especializados como para acompañar también tanto en la profunda alegría, pienso en voz alta, de esa gestación, desde el momento de la gestación hasta la profunda tristeza de la pérdida. Qué profundo, ¿no? Así mismo como lo estás mencionando, es importante es importante que tengamos esto en cuenta porque justamente para hablar de salud mental perinatal tenemos que hablar únicamente de los aspectos sociales también, relacionados primeramente con la salud mental en general, ¿verdad? Que sabemos que todavía hablar sobre salud mental en general se asocia más bien a la enfermedad mental y no a todo lo que implica una salud mental real. Entonces todavía sabemos que socialmente, culturalmente, hay ciertas barreras para que las personas, en primer lugar, puedan reconocerse como necesitados de ayuda profesional en el área de la salud mental, así como también hay dificultad para que logren acceder a un tipo de ayuda profesional en la salud mental específica. Con relación a la salud mental perinatal y a la psicología perinatal, acá en Paraguay, en primer lugar, no existe aún la especialidad. Yo tuve que formarme en el exterior, vengo formándome en el exterior en esta área desde hace ya como 7 años. Y actualmente somos muy pocas las psicólogas, y conozco hasta ahora un solo psicólogo formado en psicología perinatal, quienes estamos atendiendo a nivel país, ¿verdad? Incluso a nivel internacional, los que hacemos atenciones vía online, que podemos atender también a personas, a mujeres, por lo general paraguayas en mi caso, que están viviendo en otro país del mundo. Entonces se presentan también estas situaciones de que todavía es un tema tabú, la salud mental, y más aún la salud mental perinatal y la salud mental materna, porque hay toda esta situación de imposiciones sociales,
de expectativas, de roles con relación a lo que es la maternidad. Entonces, sin querer queriendo, como se dice, y sin darnos cuenta, estamos dejando de lado, no estamos viendo que los problemas de salud mental son la complicación grave más común en el embarazo y en el posparto en todo el mundo, Marcela. No es algo regional, no solamente del país, no es algo que sucede nomás en los países con ingresos económicos bajos, no es solamente en los países que están en conflictos bélicos, es en todo el mundo. No discrimina posición económica, posición social, nivel de educación. Esta es una realidad que estamos viviendo. ¿Y qué es lo que sabemos hasta ahora? Las estadísticas mundiales nos hablan de que 1 de cada 5 madres experimenta o va a experimentar algún tipo de alteración o de trastorno en su estado de ánimo durante este periodo perinatal. En este caso sería durante su embarazo y hasta 1 año después que haya nacido su bebé. Entonces estamos hablando de una ventana de vulnerabilidad de casi 2 años, donde esta mujer, dependiendo de muchos factores, por supuesto, que vamos a ir pudiendo detallar un poquito más adelante en el programa, vamos a ir viendo de que realmente está supeditada a varias situaciones, variables, factores, que la hacen más vulnerable y que la hacen con más probabilidad de que sufra alguno de estos trastornos del estado del ánimo o de ansiedad en este periodo que estoy mencionando. Claro, y esto que acabas de expresar de la vulnerabilidad en el proceso, y lo enmarcás en un tiempo de 2 años, desde su embarazo hasta el primer añito del bebé, parece un tiempo breve y es un tiempo extenso, porque pienso que si para nosotros un día de vida es un día de aprendizaje, dimensionar 2 años es mucho tiempo, Claudia. Es mucho tiempo, Marcelo, y tengamos en cuenta algunas consideraciones que voy a ir mencionando. Son demasiados cambios, son muchos cambios que una mujer va a atravesar en este periodo, y es, por más que parezca contradictorio, como decís, 2 años son mucho, pero para todos los cambios que una mujer va a pasar para lograr su maternidad y alimentar a su bebé y criarlo, es poco tiempo. Hay demasiados cambios a los cuales tiene que adaptarse una mujer en este periodo. Entonces este también es otro factor de riesgo. Por ejemplo, si bien sabemos que el embarazo en la mujer, por supuesto, produce cambios físicos, produce muchos malestares, eso muchas veces hace que la mujer tenga que cambiar sus hábitos de alimentación, por ejemplo, porque al comienzo no tolera ciertos alimentos, o puede desarrollar algún tipo de problema de salud, o ya tiene un antecedente, una enfermedad crónica, una enfermedad de base, tiene que tener ciertos cuidados especiales durante el embarazo. Eso hablamos a nivel físico principalmente. Luego están los cambios hormonales, que creo que son uno de los más conocidos o comentados, ¿verdad? Los cambios hormonales que se producen en la mujer tanto en el embarazo como en el posparto. Y ya también es conocido, está evidenciado por la ciencia, de que hay hormonas que se van desarrollando o se van en el cerebro, están produciendo cambios. Hay algunas hormonas que hacen que el cerebro en la mujer embarazada sufra transformaciones estructurales. Sucede algo similar a lo que nos pasa a todos, sea hombres o mujeres, durante la adolescencia. Hay una transformación, como que se esculpe el cerebro del adolescente, se reforma, se reestructura, hace nuevas conexiones sinápticas, y algo similar sucede con las mujeres en el embarazo. Si bien
este cambio en el cerebro de la mujer embarazada reduce ciertas áreas del cerebro, eso no significa que la mujer pierda habilidades, sino que por todo lo contrario, va ganando, se van reforzando ciertas habilidades que le van a permitir cuidar de una mejor manera a sus bebés. Entonces, todos esos cambios la mujer va sintiendo, se va teniendo que adaptar, va teniendo que aprender a hacer de esta nueva manera, se producen olvidos, se producen confusiones, como te dije, hay cambios de hábitos que sí o sí debe tener en ciertas situaciones las mujeres. Entonces, todo eso sabemos que influye en nuestro estado de ánimo, ¿verdad? Cualquier cambio en nuestra vida, un cambio importante, nos genera emociones que acompañan a esos cambios. Entonces, también se presentan muchos miedos en el embarazo. Según qué trimestre la mujer esté pasando en su embarazo, también hay temores asociados a cada trimestre. Entonces, son muchos procesos, como les estaba comentando, físicos, fisiológicos, hormonales, cerebrales y los psicológicos y emocionales. Entonces, sí podemos hablar de que la mujer debería adaptarse de una manera saludable a estos cambios, pero como sabemos desde lo que es la salud mental, para que esto suceda se necesita también de apoyo, no solamente apoyo de profesionales de la salud mental, sino también apoyo familiar, de amigos, de la comunidad y de la sociedad. Estamos escuchando a Claudia Marecos. Es el episodio 81 de Tiempo de Psicología, el tema salud mental perinatal. Si me autorizás, Claudia, hacemos un corte y continuamos. Vamos al corte. Gracias. Tiempo de Psicología, diálogos inspirados en la admiración. Vivimos Tiempo de Psicología, hacemos radio desde la Facultad de Filosofía de la Universidad Nacional del Este. También puede escucharse vía Spotify en el podcast denominado Tiempo de Psicología. Nos acompaña Claudia Marecos, que tiene una formación, una experiencia, un recorrido muy valioso en lo que representa la salud mental perinatal, que la encuentra coordinando, representando, siendo miembro de entidades que se abocan a la misma. Y el tema de hoy es salud mental perinatal, es el tema del episodio 81. Quiero, antes de darle la palabra a la maestra, me impacta esto de unir los verbos engendrar, criar, alimentar, cuidar, y cómo el cambio que es propio, que es existencial, abocado en este caso a todo el proceso de gestación, en donde la mamá en tan poco tiempo vive demasiados cambios, decía Claudia, e incluso nos situaba o nos enmarcaba ese proceso total de cambio trimestralmente. Y pienso, Claudia, en preguntarte qué significativo que es esta unión de verbos, y que podés, por supuesto, decirnos lo que considerás al respecto, qué se siente poder acompañar ante la presencia de estos verbos magistrales en la vida. ¿Qué sentís, qué sienten las personas que dimensionan conscientemente lo que los mismos representan? En fin, te escuchamos. Así mismo, Marcelo, cuando hablamos de verbos, nos referimos a acciones, ¿verdad? Comportamientos, acciones, hacer cosas, a veces es dejar de hacer cosas. Y así como vos estás mencionando,
y me parece muy oportuna e interesante tu pregunta o tu planteamiento. Los verbos relacionados a la maternidad, a la paternidad, a la crianza, al cuidado, deberían tener, o por lo general lo tienen, un sustento teórico, de contenido, de palabras, de significados, de conceptos, de historias. Entonces, cuando hablamos de salud mental perinatal y estos verbos, para que una mamá o un papá puedan ejercer esos verbos, deberían antes tener un proceso psicológico mental que sustente o que dé pie o que dé impulso a realizar estos comportamientos. Entonces, lo que es pensar en buscar un embarazo, buscar un hijo, tiene un sustento de ideas y eso lleva a esa pareja a buscar un embarazo, en caso de que sea planificado, por supuesto. Gestar, dar a luz, criar, alimentar, están también relacionados con estos sustentos o contenidos o creencias o ideales o expectativas muchas veces. Entonces, en este sentido, para que una mamá o un papá puedan ejercer o realizar esos verbos, también tienen que buscar su identidad como mamá y como papá. Y ahí está para mí muchas veces la clave, porque el que yo pueda identificar, definir mi rol como mamá y como papá, va a ser también una decisión muy importante, muy trascendente en la vida de esas personas, porque también va a estar cargado, por supuesto, de sus propias historias personales. Y muchas veces, ante estas historias personales, por lo menos es lo que me toca acompañar en consultorio, la mayoría de las personas y la mayoría que consultan son mujeres en mi caso, no quieren repetir la mayoría de los patrones de crianza o de cuidados que recibieron o que no recibieron en sus infancias. Entonces es bastante profundo, es necesario poder indagar esto también, es necesario también preguntar qué expectativas, qué esperan sobre su embarazo, qué esperan sobre su maternidad, cómo se imaginan que van a ser como mamás o como papás. Y también a partir de ahí es que trabajamos en consultorio con ella o con los papás también que consultan. Aquí, de acuerdo a esto que nosotros al escucharte podemos escribir, yo escribí identidad como palabra y le puse signos de admiración, ¿no? Que es la identidad, el sustento. Hablabas de sustento, de sustentar las ideas, sustento de ideas, tengo aquí anotado. Ahora, puede que estas preguntas como la que acabas de decir, ¿qué esperan sobre su embarazo? Puede que al no existir quizás, de acuerdo a tu experiencia te lo quiero preguntar, al no existir ese sustento consciente asociado al término de identidad, se puedan producir algunos trastornos perinatales. Puede ser una de las razones. ¿Cuáles son las razones? En el caso de, situándolo, de los trastornos. Y aprovecho allí como para conectar en el devenir de tu desarrollo del tema, de ante la asociación de esta palabra identidad, también asociar a la exposición de cuáles son los trastornos más comunes, más frecuentes, perinatales. Perfecto, sí. A ver, de hecho que cuando tenemos el resultado positivo, como le decimos, de la confirmación de un embarazo, pueden presentarse algunos momentos que son bastante frecuentes, como el momento de shock y de la negación. Y esto sucede no solamente con los embarazos que no fueron planificados, sino también con los planificados. Me explico. Recuerdo que el año pasado había salido un informe también mundial donde decía que la estadística actual, hace un año, era de que el 50% de los embarazos en todo el mundo no eran planificados.
Entonces, 1 de cada 2 son embarazos no planificados. Entonces, trayendo otra vez esto a lo que nos toca hablar un poquito hoy, vamos a poder entender también que es esperable este tipo de reacciones como el shock o la negación ante la noticia de un embarazo. Shock y negación quiere decir no puedo creer, ¿verdad? No puedo creer que esto me esté pasando. Y esta situación también, como dije hace un ratito, se puede presentar en mujeres o en parejas que sí estaban esperando o estaban buscando un embarazo. Porque es como que la certeza de que algo se va a volver realidad. Entonces, es esperable esta situación. Hay que dejar también un tiempito, unos días, como yo les digo, para adaptarse a la idea, procesar la idea, y luego a partir de ahí es como que inevitable que cada uno de ellos empiece a pensarse en su rol de mamá y papá. Es como que lo natural. Entonces, a partir de ahí sí que se empieza a idear, a hacer como una lluvia de ideas quizás en la mente de esa mamá, de ese papá, de cómo se vería como mamá, o cómo se vería como papá, cómo se imaginaría que sería la casa, cómo con el bebé, la dinámica familiar, porque también hay muchos cambios, ¿verdad? Hay también preocupaciones, lo económico, que es una realidad, porque quien más, quien menos quiere dar a sus hijos la mejor calidad de vida posible. Entonces sí se presentan situaciones y esto puede y suele generar emociones encontradas o ambivalentes. Me explico. Puede generar mucha alegría, pero también mucho miedo o preocupación. Entonces, cuando hablamos específicamente de salud mental perinatal, también hacemos énfasis en que se podría dar la posibilidad de que algunas de estas personas, habíamos hablado de mujeres, 1 de cada 5, pueda o vaya a desarrollar algún tipo de afectación en su salud mental. Va a depender, cierto, de varios factores. Voy a contar primero cuáles son estos trastornos más frecuentes y luego voy a ir explicando un poquito cuáles son los factores de riesgo. Sí. A nivel mundial, sí, escucha. Sí, quería, al escucharte atentamente, qué lindo que es escuchar al otro, y al escucharte, nos podrías situar y enseñar, claro, puede al recibir la noticia, puede tener una manifestación de negación, por ejemplo, como decías, o un shock, ¿sí? Que allí enmarcaríamos como una afectación. Podríamos diferenciar lo que representa, le afecta al trastorno. ¿Es posible también diferenciarlo? A ver, si es que este estado de shock o de negación va a ser un factor que va a incidir en la presentación de algún trastorno, ¿sería? Sí, porque le puede afectar claro, emocionalmente le afecta, por ejemplo, la noticia, como nos citabas en el ejemplo. Ahora, son distintos estadios. Sí, le afecta, le ha impactado, por ejemplo. Ahora, cuando hablamos de trastorno, hablamos de otra cosa, ¿es así? Sí, totalmente de acuerdo. Pero también, pensando un poco en lo que me estás planteando, como estamos haciendo algo académico, por lo general, cuando estamos hablando sobre un tema, desarrollando un tema, lo hacemos principalmente desde lo que consideramos la normalidad, entre comillas, o sea, como leer un libro. Pero también es importante que tengamos en cuenta de que muchos de los embarazos también son producto de situaciones violentas, por ejemplo. Entonces, claro que eso tiene que tener otra mirada totalmente, y por supuesto que ese es un factor de riesgo. Entonces, si hablamos del shock, de una negación, el siguiente paso podríamos pensar que sería un rechazo. Entonces sí, también con más razón, si el embarazo fue producto de una violación o de un abuso sexual o de una relación violenta, deberíamos tener mucho más cuidado, mucho más acompañamiento con esa mujer durante su periodo de gestación. ¿Me explico? Sí, gracias, maestra, sí, claro.
Ok. Entonces, volviendo un poquito a lo que me habías preguntado también sobre los trastornos más frecuentes, Sí. lo que se observa a nivel mundial, y acá quiero hacer una salvedad, son los datos a los cuales podamos tener acceso, porque habíamos dicho al comienzo que todavía consultar con un psicólogo, con una psicóloga, es como que todavía un poquito un tema tabú. Entonces los datos que se tienen a nivel mundial son datos de personas que accedieron a las consultas o que llegaron a consultar con profesionales de la salud mental. Entonces, en este contexto, los trastornos más frecuentes en el periodo perinatal y principalmente en las mujeres son la depresión, y ahí podemos hablar tanto de una depresión posparto como una depresión perinatal. La depresión perinatal es aquella que se da en cualquier momento de este periodo perinatal, como les comenté, ya sea en el embarazo o en el posparto. También tenemos los trastornos de ansiedad, tenemos el estrés postraumático, tenemos también trastorno bipolar, que ya es con un poco menor frecuencia. También existen un porcentaje interesante de trastornos obsesivos compulsivos, y también existe la psicosis posparto, que está en un número mucho menor o de frecuencia mucho menor, pero existe una realidad, y de hecho podemos considerar este trastorno como uno de los principales causales de las muertes materno-fetales o materno-infantiles también. Entonces, cuando hablamos de salud mental materna, específicamente de los trastornos, podemos observar que realmente los trastornos que se presentan son graves o pueden llegar a ser muy graves, y va a afectar no solamente la salud de esta mamá, sino también del bebé y de toda la familia. Lo que dicen también los estudios es que aproximadamente 7 de cada 10 mujeres ocultan o minimizan sus síntomas. Y esto ya sería por causa del temor, por la falta de comprensión, por falta de apoyo incluso familiar o de la pareja, social, y tiene que ver con lo que mencionábamos también hacia el comienzo, de la importancia de que tengamos y que construyamos también una sociedad más actualizada, más empática, de más apoyo para esa mamá y esa familia que está por recibir a un bebé. Estamos escuchando a Claudia Marecos. El tema del episodio 81, salud mental perinatal. Claudia, si me permitís, hacemos un corte y avanzamos en el desarrollo del tema. Por supuesto que sí. Volvemos en breve. Gracias. Tiempo de psicología. Diálogos inspirados en la admiración. Hacemos radio, estamos desarrollando el episodio 81 de Tiempo de Psicología. Nos acompaña Claudia Marecos. El tema del episodio 81, salud mental perinatal. Estimada Claudia, adelante con el desarrollo de la diversidad de trastornos que se producen, trastornos perinatales, y que nosotros vamos a escucharte atentamente. Muchísimas gracias, Marcelo. Sí, realmente me gustaría que podamos conocer un poco más a profundidad los que, por lo menos desde mi experiencia profesional, atiendo con mayor frecuencia, y también viendo un poquito de lo que estábamos diciendo hace un rato, cuáles eran los trastornos perinatales más frecuentes, y por lo general son los relacionados a la depresión y la ansiedad. Y efectivamente son los casos que atiendo con mayor frecuencia, y me parece importante poder compartir algunas características de los mismos, por si en algún momento les tocan consultorio, conocen a algún familiar que esté pasando por una situación similar, que puedan identificar los síntomas, o de repente que conozcan a alguien en el trabajo que esté embarazada, le pueden brindar información sobre cómo cuidarse, cómo cuidar la salud mental. Entonces, me parece realmente importante que conozcamos lo que es la depresión posparto,
Y les voy a comentar un poquito más en detalle cómo poder identificar también estos síntomas. A ver, la depresión postparto es una depresión mayor, clasificada por los manuales de diagnóstico, pero tiene algunas características particulares que la diferencian justamente de una depresión mayor. Es un trastorno del estado del ánimo. Va a depender también de la severidad de los síntomas para que influya o haga disminuir quizás la funcionalidad de esa mujer como mamá. Una de las características también que diferencia una depresión mayor es el tiempo en el que se presenta. La depresión postparto suele presentarse al poco tiempo de haber nacido su bebé, pero puede presentar síntomas o iniciar la depresión postparto hasta 1 año después de haber nacido su bebé. Entonces, la depresión postparto no es la que se da nomás en las primeras semanas, y que si se da después de 2 o 3 meses ya no es depresión postparto, no. Depresión postparto puede aparecer en el primer año después de haber nacido ese bebé. Por eso que es importante reconocer los síntomas y sobre todo no minimizar los síntomas. Porque ahí también hay una cuestión muy importante, Marcelo y audiencia, de que nuevamente voy a la sociedad y a muchos comentarios o muchos mitos relacionados a la maternidad que ponen a la mujer en una situación también de vulnerabilidad, como por ejemplo con frases que escuchamos que dicen que así nomás luego es la maternidad, que la mamá tiene que sacrificarse nomás luego, que ¿por qué va a estar triste si ya nació su bebé? ¿O por qué va a estar triste si su bebé está sano? ¿O no le permiten llorar a una mujer o expresar lo que siente porque le va a hacer daño a su bebé? Entonces, estos comentarios están relacionados con esto que hace un ratito estábamos hablando de que la mayoría de las mujeres no comentan cómo se sienten con su maternidad por el temor a ser juzgadas, a ser mal vistas. Entonces también esos son factores de riesgo. El que la sociedad, la comunidad, la familia no tenga esta empatía, esta consideración, no conozca los cambios emocionales en la maternidad, también es un factor de riesgo. Entonces, la depresión postparto, ya sabemos que es un trastorno del estado de ánimo, sabemos que se caracteriza por un estado de ánimo depresivo, por supuesto. ¿Cómo se siente una mamá? Puede sentirse malhumorada, intranquila, puede sentirse triste, está abrumada, siente desesperanza. También, por supuesto, se dan estos llantos, estos accesos de llanto, aparentemente no hay motivo. Para la sociedad muchas veces, porque para esa mamá sí hay muchos motivos. También vamos a estar observando si hay cambios extremos de comportamiento. De comer mucho, a comer poco, a dormir poco, aunque el bebé esté durmiendo, o que duerma demasiado. También, por supuesto, va a afectar algunas de sus habilidades cognitivas, la capacidad para concentrarse, tomar decisiones también puede estar disminuida. A ver, otro aspecto, otros síntomas que diferencian a la depresión postparto de una depresión mayor está relacionada con el rol de la mujer como madre. Entonces, una mujer con depresión postparto puede sentirse sin valor, puede sentirse culpable, puede sentirse mala madre, puede tener dificultades para conectarse con su bebé, para establecer ese apego seguro, puede tener también pensamientos de hacerse daño, de hacerle daño a su bebé, que son los casos ya más graves y más extremos, ¿verdad? Entonces, son los síntomas más notables, no pasan desapercibidos y tenemos que estar también atentos para poder, sobre todo, pedir esta ayuda oportuna lo antes posible, validarle a esta mamá con lo que siente, con lo que piensa. Y si me doy cuenta de que al escuchar esto de una mamá yo no puedo lidiar, no sé cómo gestionar personalmente, entonces siempre lo ideal es hacer la conexión en el enlace con un profesional de la salud mental, ¿verdad? Sí, al escucharte es tan subjetivo, tan propio, tan de ese ser, de esa mamá, en el caso
como mencionás, que se siente intranquila, que no está comiendo, que come poco, que a lo mejor no puede decidir, y ahí aparece esto que anoté de las habilidades cognitivas, no tiene que tomar decisiones y no está decidiendo. Ahora, es cada caso es tan particular que tu abordaje se transforma particular, ¿es así? Sí, si bien es cierto que tenemos delineamientos, existen incluso algunas evaluaciones psicométricas para poder identificar síntomas importantes de depresión en el embarazo y en el posparto. También existen guías de atención a mujeres con depresión posparto. Pero sí, la causa, si bien no hay una sola causa, pero cuando encontramos algunas situaciones, creencias, están relacionadas muchas veces con las expectativas también. Eso encuentro mucho en consulta. Las expectativas que tenían con relación a la maternidad, a la lactancia mismo, quienes optan y deciden por dar de mamar a sus bebés, luego se enfrentan a esta realidad y eso también hace que no se sientan capaces, porque pensaron o creyeron que sí lo iban a poder hacer, o se imaginaron que lo iban a poder hacer de cierta manera y no lo están logrando, pero no porque no pueda, sino porque no tuvo esa contención, esa red de apoyo, esa comunidad de quien aprender cómo es la maternidad. Entonces, sí, el enfoque, el acompañamiento debe ser también personalizado. Yo trabajo desde la terapia cognitivo-conductual y si bien sabemos que hay preceptos, hay esquemas, hay protocolos de intervención en casos de depresión y depresión mayor, la depresión posparto tiene también sus particularidades. Entonces ahí es donde entra también el conocimiento o la formación en psicología perinatal, que es imprescindible para mí, por lo menos por mi experiencia, de poder tener ese conocimiento, esa formación, para poder hacer realmente un acompañamiento mucho más efectivo para esta mamá y la familia, ¿verdad? Sí, dado que la intranquilidad puede tener una fuente, por dar un ejemplo, te pregunto, una fuente muy amplia de razones de por qué está intranquila. Entonces, el abordaje definitivamente requiere de los instrumentos necesarios como para poder identificarla a la misma, a la intranquilidad en sí, como un síntoma, esto que hablabas de reconocer, precisamente en el caso que es un síntoma de depresión posparto y que está unido a otros síntomas y poder realmente identificar a la depresión posparto como tal. Sí, además que tenemos que tener en cuenta que la maternidad en sí tiene muchos desafíos. La maternidad en sí implica dormir entrecortado, dormir poco. Eso afecta también nuestras funciones cognitivas, nuestro rendimiento físico. Eso también impacta en nuestras emociones, en cómo reaccionamos. De por sí en la maternidad y principalmente en las primeras semanas, creo que la mayoría de las mujeres hemos sentido mal humor, irritabilidad, intranquilidad, preocupación, dudas con relación a si lo estamos haciendo bien o mal. Entonces ahí es donde es importante poder tener este conocimiento, esta formación específica para poder diferenciar qué es lo todavía considerado esperable dentro de cada semana luego del nacimiento de su bebé y que ya nos tiene que llamar la atención y a qué debemos hacer acompañamiento inmediato. Yo creo que ahí está un poquito también la clave, porque podemos decir, bueno, siempre evaluamos en un consultante, en un paciente, cuando llega a consultorio, evaluamos siempre cómo está durmiendo, por ejemplo, ahora si tiene insomnio. Y, por ejemplo, en una mamá podemos preguntarle cómo está durmiendo y, por supuesto, nos va a decir que mal, está durmiendo mal. Pero ahí es donde deberíamos diferenciar, duerme mal por los despertares del bebé
o no está pudiendo dormir aunque su bebé esté durmiendo. Y son esos indicadores los que me van a poder ir diciendo dónde está afectando esta depresión postparto, o si se podría tratar de una depresión postparto, porque también el insomnio es un síntoma muy, muy frecuente de un cuadro de ansiedad. Entonces, y también sabemos que en una depresión se presentan muchos síntomas de ansiedad. Entonces, realmente hay que hacer una buena descripción de los síntomas, poder diferenciar si podría ser solamente una ansiedad o solamente una depresión, solamente sin minimizar, sino exclusivamente una depresión o exclusivamente un trastorno de ansiedad, por ejemplo. Sí, y además, Claudia, esto que siempre está presente, que nos has transmitido de demasiados cambios, del constante devenir que definitivamente a lo mejor se manifiesta en un tiempo de no puede dormir y quizás después recupera el sueño, pero se manifiesta otro síntoma. Entonces es tan profundo y delicado el análisis. Y además que no tiene una sola causa. Sabemos como psicólogos, quienes somos psicólogos profesionales de la salud mental, que cualquier trastorno en la salud mental no es unicausal. Tiene muchas causas. Y lo mismo pasa con la salud mental perinatal. Entonces, sabemos que es una combinación de factores, tanto fisiológicos, genéticos, emocionales, ambientales. También con relación a la depresión postparto, a los trastornos de ansiedad, en el periodo perinatal me refiero. Entonces, hay que investigar todo. Y muchas veces las mujeres a quienes yo diagnostico con depresión postparto, en realidad los síntomas de depresión se iniciaron en el embarazo. Y se podría haber evitado esa depresión postparto, por ejemplo. Incluso muchas veces necesitando psicofármacos con el acompañamiento de un o una psiquiatra, preferentemente que sea perinatal también, porque hay medicamentos compatibles con el embarazo, con la lactancia, que son seguros y que ayudan muchísimo a muchísimas mujeres, por lo menos desde mi experiencia. Estamos escuchando a Claudia Marecos. Claudia, se nos va el programa. Te invito a realizar el último corte de este episodio 81 de Tiempo de Psicología e ingresar en la recta final. Claro que sí, volvemos enseguida. Gracias. Tiempo de Psicología, diálogos inspirados en la admiración. Vivimos la radio, estamos realizando el programa Tiempo de Psicología en su episodio 81. Nos acompaña Claudia Marecos, licenciada en Psicología Clínica y representante para Paraguay de lo que es la salud mental perinatal en su calidad de miembro, de coordinadora. Bueno, como hemos presentado inicialmente, su andar profesional. Entonces, siempre asociado a este tema que nos convoca, su salud mental perinatal. Claudia, con tu experiencia sobre el tema, te invito a que desarrolles aquello que consideras muy valioso que nosotros escuchemos y aprendamos en este cierre del programa. Adelante. Gracias, Marcelo. Sí, tengo en mente algunos puntos con relación a lo que estábamos hablando. En el bloque anterior hice énfasis también un poco en lo que es la depresión postparto. Mencionar un poquito sobre los otros trastornos perinatales más frecuentes que generan realmente un impacto emocional tan grande en esa mujer y también en su bebé y en la familia, que me parece importante que reconozcamos que la ansiedad en el embarazo existe, que
que no es una idea nomás de la mamá, que no es una exageración, que no quiere llamar la atención, porque a muchas de las consultantes que acompaño vienen muy tristes, muy acongojadas porque reciben este tipo de comentarios que realmente hacen más daño que bien. No minimizar los síntomas, no minimizar las verbalizaciones, las expresiones de tristeza, de rabia, de enojo en una mujer embarazada o una mujer que ya ha tenido a su bebé, ¿verdad? Y la ansiedad también, sabemos como los que practicamos, los que ejercemos la salud mental perinatal como profesionales, sabemos que la ansiedad también puede ser muy incapacitante, puede realmente disminuir mucho la funcionalidad en el día a día de cualquier persona que lo sufra. Pero pongámonos en el lugar de esa mamá que sufra de ansiedad, de una ansiedad generalizada, por ejemplo, de un trastorno obsesivo compulsivo, cuando ella debe estar cuidando a su bebé. Entonces, ahí quizás podamos dimensionar lo grave que es que esta mamá no esté recibiendo ayuda profesional, un acompañamiento familiar de la sociedad para poder atravesar este trastorno, esta afectación en su salud mental. Sobre todo habiendo tratamiento, Marcelo. Hay tratamiento, hay psicoterapia. Como les dije, hay también psicofármacos que son compatibles con la lactancia, con el embarazo, que no producen acostumbramiento, que no producen embotamiento, que no producen la necesidad de consumir esos medicamentos toda la vida. Siempre que vaya acompañado de una buena psicoterapia, sabemos que los medicamentos por lo general se consumen por unos meses, quizás 1 o 2 años, dependiendo de cada caso. Entonces, sí se puede optimizar la salud mental materna. Eso por un lado. Por otro lado, también recordar que otro de los factores de riesgo, además de una situación, por ejemplo, de violencia, de experiencias negativas en algún estadio o etapa evolutivo de la mamá o del papá, también va a influir en que detonen o no estos trastornos, porque también algo que no mencionamos y que me parece muy importante es reconocer o conocer que también los papás sufren de depresión postparto. Y los varones o los hombres cuyas mujeres tienen depresión postparto tienen un mayor riesgo a que ellos también desarrollen una depresión postparto. Lo que pasa es que la depresión postparto en los hombres, la depresión en general, por lo general se manifiesta de otras maneras que como en las mujeres. Entonces muchas veces como que pasa desapercibido. Pero eso no quita el riesgo, ya que los varones también tienen como que más dificultad o menos permiso, entre comillas, social para poder contar lo que les pasa. Sobre todo cuando hablamos de emociones relacionadas a la tristeza, por ejemplo. Entonces eso también es algo importante que me parece que conozcamos, de que sí existe también la depresión postparto en los padres. Y dentro de este contexto también es importante reconocer de que cómo esa mujer vive el embarazo, cómo esa mujer vive el nacimiento de sus bebés, ya sea por parto vaginal o por cesárea, eso también va a marcar una diferencia, un antes y un después en el ejercicio mismo de su maternidad. Por ejemplo, una mujer que durante el nacimiento de su bebé haya sufrido algún tipo de violencia obstétrica, eso puede generar un estrés postraumático, por ejemplo. Y un estrés postraumático también es un factor que puede considerarse como factor de riesgo para desarrollar una depresión postparto también. Entonces, hay que cuidar cada aspecto de todo ese tiempo que decimos que es lo perinatal, el embarazo, el parto y el posparto. Y acá también yo hago un llamado a todos los profesionales de las otras áreas que acompañan todo tipo de salud en una mujer o a una mujer que está embarazada o en su posparto. Porque, por ejemplo, las mujeres van a sus controles prenatales. Entonces ahí ya el profesional ginecobstetra podría detectar algunos síntomas y hacer una derivación oportuna. Mismo las licenciadas en obstetricia,
También las mujeres suelen ir, por ejemplo, a odontología, a cuidar su salud bucal. Luego de que nacen sus bebés van, por ejemplo, al pediatra, a las consultas. Y también los pediatras podrían o deberían conocer los síntomas básicos, por lo menos, de la salud mental materna cuando esté afectada. Entonces, tener en cuenta todo esto es importante, que tengamos una visión de responsabilidad social hacia estas mujeres y hacia estos varones que son mamás y papás, y poder acompañarlos de una manera mucho más empática y que podamos hacer una derivación oportuna. Y también, si me permitís, Marcelo, recordar y hacer énfasis en estas mujeres que están, las mamás que están en duelo y los papás que están en duelo, porque perdieron o el embarazo, o sea, sus bebés fallecieron en el embarazo, o como comentamos hacia el inicio, a las pocas horas de nacer, o a los pocos días, o al año de haber nacido ese bebé, ya sea por un accidente o un problema de salud. Esas personas, esas mamás, esos papás también están en una situación de vulnerabilidad y de riesgo, porque el duelo perinatal tiene un impacto muy significativo en la salud mental de ambos. ¿Sí? Se estima que a nivel mundial 1 de cada 4 mujeres sufre un aborto espontáneo o por causas desconocidas. Y por supuesto, si está el papá también, el papá va a sufrir de esa pérdida, de ese fallecimiento. Entonces, lo que es duelo gestacional, duelo perinatal, se asocia también con un mayor riesgo de depresión, de ansiedad y de trastorno de estrés postraumático. Al escucharte, uno, y seguramente la audiencia también, además de aprender, se pone en una situación de empatía por lo que acabas de expresar. Son indicadores, son porcentajes, aunque en realidad son historias, son vidas, son personas. Entonces, realmente conmueve, porque cada experiencia genera de una u otra manera un efecto, y en este caso desde lo psicológico, en donde allí lógicamente que la protección de la salud mental es fundamental. Así es. Sí, son temas que quizás no se nos pasa mismo como profesionales o como miembros de la sociedad, no se nos pasa muchas veces, no nos detenemos a reflexionar mucho sobre las implicancias de un embarazo, de un posparto, de una crianza, porque si bien forma parte de nuestra vida, de nuestros hitos en nuestro ciclo evolutivo, los que deciden tener hijos o hijas, no nos detenemos, como dije, a dimensionar o a pensar todo lo que implica a nivel psicológico y emocional pasar por estas experiencias, ¿verdad? Entonces, sí me parece también importante que mencionemos la importancia de la salud mental perinatal y la materna principalmente, ¿verdad? Porque es fundamental para que esa mamá pueda tener bienestar. Sabemos que sin salud mental no hay salud. Entonces, es prioridad el bienestar de esa mamá, porque eso también va a impactar directa y definitivamente en el desarrollo de su bebé y también, como dijimos, en la salud de la familia, porque también las parejas, los esposos, quienes están presentes, ellos también de verdad sufren mucho a verle a sus esposas, a las mamás de sus bebés, sufriendo y se sienten impotentes también, muchas veces no saben qué hacer. Entonces realmente afecta a toda la familia también. Y en la medida que le brindemos apoyo desde donde estemos, sin necesariamente ser profesionales de la salud mental, le vamos a posibilitar a esa mamá a que pueda desarrollar sus capacidades, sus recursos personales, promover y ayudarle también a que se pueda vincular mejor con su bebé, que es demasiado importante el apego, desarrollar un apego seguro, que le pueda cuidar, que pueda responder efectivamente a las necesidades de su bebé,
de forma oportuna. Entonces todos estos aspectos que estoy mencionando se ven influidos negativamente cuando esta mamá no posee una salud mental. Estimada Claudia, quiero que sepas que ha sido un honor en el devenir del programa escucharte, que lo es un honor para mí poder aprender y escucharte, y quiero agradecerte por la generosa apertura de tu tiempo y de poder brindarnos a nosotros tu experiencia y conocimiento en este tema tan valioso. Gracias, Claudia. No es nada, por favor. Para mí es un gusto siempre poder estar en estos espacios donde poder compartir conocimientos, experiencias y sobre todo llegar a mayor cantidad de gente posible, porque creo que es una de las mejores maneras de poder crear conciencia, de brindar información basada en evidencia científica y que podamos tener más conocimientos y mejores prácticas para lo relacionado a la salud mental en general y en la salud mental perinatal en particular. Así que muchísimas gracias a vos y a todo el equipo. Gracias. Hemos escuchado a Claudia Marecos, hemos aprendido también el agradecimiento a su persona y decirle a la audiencia gracias por acompañarnos e invitarlos a el próximo episodio, que así sea. Hemos vivido el episodio 81, será hasta el próximo. Cuídense y nos acompañamos a través de la radio. Gracias. Será hasta la próxima puesta en acción de Tiempo de Psicología. Cuídense.